Las tres dimensiones de la oración. Voy a leer un libro, el primer capítulo de un libro que esta mañana, en medio de la devocional, el Señor nos permitió con Ani mirar. Dice, tenemos un perrito llamado Otis. Otis pesa unas 14 libras y tiene pelo largo y enmarañado. Su madre es una perra salchicha mezclada con terrier o caniche u otra cosa. Eso es exactamente quién es Otis, y amamos al pequeño. Un día, nuestro nieto de 6 años, Jackson, estaba en la sala con Otis y no sabía si había alguien cerca. Mi esposa ve a Jackson en el piso con Otis. Jackson sostiene suavemente la cabeza de Otis entre sus manos y lo mira a los ojos. Jackson le dice a Otis, Otis, si quieres ser un superhéroe tendrás que cambiar tu forma de pensar. Lo primero que debes hacer es conseguir una capa. Lo segundo necesitas es un nombre de superhéroe como Super Perro. Y la tercera cosa que debes hacer es aprender a volar. Si queremos movernos en lo sobrenatural, tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Le digo a la gente que mi nieto entiende más le digo a la gente que mi nieto entiende más que nosotros sobre cómo funciona el reino de Dios. Si queremos movernos en lo sobrenatural, tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Nuestra forma natural de pensar no se presta a moverse en los reinos sobrenaturales, y las cortes celestiales se encuentran en el reino sobrenatural de Dios. Jesús colocó la oración en tres dimensiones diferentes: Padre, amigo y juez. La primera dimensión para acercarse a Dios como Padre se encuentra en Lucas 11 y 18. El Espíritu Santo revela la paternidad de Dios, cura nuestras heridas, nos consuela. Nos enamoramos del Padre y llegamos a una mayor revelación de la profundidad con la que el Padre nos ama. Jesús dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Lucas 11:2. Por eso, la primera dimensión de la oración es acercarse a Dios como Padre. En Lucas 11:5-6 de la Nueva Versión Internacional, Jesús dice, supongamos que tienes un amigo y recurres a él a medianoche y dices, amigo, préstame 3 panes. Un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo comida para ofrecerle. La segunda dimensión de la oración es acercarse a Dios como amigo. Jesús enseñaba a los discípulos las tres dimensiones de la oración. La primera se relaciona como Dios Padre, lo que representa la satisfacción de nuestras propias necesidades y deseos. El segundo aspecto es acercarse a Dios como amigo, como la imagen que Jesús pintó de un hombre que tenía un amigo necesitado y a quien no podía ayudar. Así que recurrió a otro amigo. Nosotros somos los que no podemos ayudar, pero debemos acudir a nuestro amigo para pedir ayuda. Estamos en una posición de intercesión. En Lucas 18:1-8, Jesús enseña sobre la oración a través de una parábola, mostrando a los discípulos que siempre deben orar y no deben darse por vencidos. Les dice que había una viuda que llegó ante un juez injusto y quería justicia de su adversario. Él no estuvo de acuerdo de inmediato, pero al final le dio lo que quería, porque ella seguía molestándolo. Jesús les dijo que Dios rápidamente vengará a sus propios elegidos que claman día y noche ante Él. La tercera dimensión de la oración es acercarse al juez o entrar en un sistema judicial. Cuando Jesús hablaba de una viuda que se acercaba a un juez injusto, no estaba diciendo que Dios es un juez injusto. Él estaba diciendo que si una viuda pudo obtener un veredicto de un juez injusto, cuanto más nosotros vamos a poder siendo sus hijos. Comparecer ante el juez justo, el juez de toda la tierra, y verlo pronunciar veredictos en nuestro nombre y en nuestro favor.
Llegamos ante Dios el Padre por nuestras propias necesidades y deseos. Llegamos ante Dios como amigo por las necesidades de los demás, pero llegamos ante Dios como juez cuando estamos frente a un adversario. En el capítulo 2 dice, el avance en las cortes celestiales. Debemos darnos cuenta de que la oración es un conflicto. ¿Alguna vez has sentido un conflicto al orar? Es posible que ore y piense, no entiendo por qué me siento así, no estoy seguro de por qué le envío esta oración a Dios y parece haber un conflicto. El conflicto en el que se encuentra no es un campo de batalla, en realidad es un sistema judicial o un tribunal. Los tribunales son lugares de conflicto y estamos frente a un adversario que busca evitar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Primera de Pedro 5:8, que debemos estar sobrios, estar atentos, porque el adversario, el demonio, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra adversario en Primera de Pedro 5:8 y en Lucas 18 es la misma palabra, la palabra griega antídicos, que significa alguien que trae una demanda, es una posición legal. Los avances, dice, si vamos a lograr avances en medio del conflicto, tenemos que entender qué es el conflicto. Se encuentra en el sistema jurídico o en los sistemas judiciales del reino espiritual y tenemos que saber cómo presentarnos ante Dios, no solo como padre, no solo como amigo, sino también como juez, y tratar con los adversarios y los problemas que nos atacan. Muchas personas han estado orando por mucho tiempo, pero no han entendido ningún avance. Dios quiere brindarnos un avance, pero tenemos que saber cómo ingresar en la tercera dimensión de la oración. Echemos un vistazo a Apocalipsis 12, 10-12, que aporta una visión adicional. Entonces oí una gran voz que decía en el cielo, ahora han llegado la salvación y la fortaleza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, a quien acusó ante nuestro Dios de día y de noche, ha sido derribado. Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y ustedes que moran en ellos, pobre de los habitantes de la tierra y del mar, porque el demonio ha llegado hasta ustedes con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. ¿Ha existido una manifestación completa del reino de Dios en la tierra? No. Si el reino se manifestara por completo, en el momento en que las personas se salvaran serían sanadas de forma instantánea, liberadas y curadas en su totalidad en el aquí y ahora. Si el reino se manifestara plenamente, las ciudades serían reformadas y las naciones se convertirían en discípulos. Aún no hemos visto una manifestación completa del reino como lo entenderíamos hoy. Entonces, obviamente, cuando Juan dice, han llegado, no hablaba del presente como ahora, ni siquiera de la hora de entonces. Él hablaba de algo que aún estaba por venir. Él escuchaba el sonido de algo que aún no se había materializado, que aún debía manifestarse, porque seguimos presionando e impulsando una manifestación completa del reino. Si existe una manifestación completa del reino, cada aspecto del avance que han deseado ahora lo tiene. Juan continúa, porque el acusador de nuestros hermanos, a quien acusó ante nuestro Dios de noche y de día, ha sido derribado. Aquí explica la razón por la que habría llegado una manifestación completa del reino, porque ya no habría un acusador capaz de hablar contra nosotros. Esta palabra acusador es la palabra griega kategoros y significa un denunciante en un sistema jurídico, una demanda por ley. Si queremos un avance completo, tenemos que tratar con el acusador, el que nos impide obtener lo que Dios quiere que tengamos. Es alguien que presenta una queja en su contra en el sistema judicial del cielo. Es por eso que se dice que el acusador o este categoros reclama o presenta un caso en nuestra contra en las cortes celestiales y su queja contra nosotros detiene nuestro avance completo. John escribió que el avance completo se produce cuando el acusador es silenciado.
cuando se lo trata plenamente. Si no se lo trata plenamente y aún presente un caso en nuestra contra, entonces el resultado es que aún no hemos experimentado en nosotros un avance completo. Si queremos un avance completo, tenemos que tratar con el acusador que nos impide obtener lo que Dios quiere que tengamos. Recuerde, Primera de Pedro 5:8 dice que el antidicos es el que trae una demanda. La misma idea, una palabra diferente. Antidicos proviene de dos palabras. Anti, que significa negar, y dicos, que significa correcto. Nuestro adversario, el demonio, usa sus acusaciones en nuestra contra para negarnos lo que legítimamente nos pertenece. Jesús murió por nosotros para que tengamos todo. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué todavía hay un caso en nuestra contra que necesita ser resuelto? Todavía existe un caso en nuestra contra en el reino espiritual, así de simple. Aún no hemos experimentado la plena manifestación del reino, no porque no hayamos ganado la victoria en el campo de batalla, más bien porque aún no hemos resuelto el caso en el tribunal celestial. Esto funciona en la tercera dimensión de la oración. Ustedes han estado orando por el avance, pero no han visto ningún resultado porque todavía hay una acusación en su contra en el reino espiritual. La falta de avance no se debe a una sincronización o solo espero que Dios me responda y esto está a punto de matarme mientras espero. Solo estoy esperando el momento de Dios. Mientras tanto, todo se desmorona a nuestro alrededor. Hay divorcios y ruina financiera, hay personas que mueren de forma prematura, pero esperamos en Dios. Ese no es el Dios al que sirvo. No es un problema de sincronización, es problema legal. Si podemos resolver el problema legal, si podemos obtener la respuesta del caso, si podemos silenciar al acusador, entonces podremos lograr nuestro avance al pasar al tercer reino de la oración. En esta segunda parte se va a hablar de las 3 claves para abrir el avance en las cortes celestiales. Las 3 claves que necesita aplicar para entrar en la tercera dimensión de la oración y resolver el caso de su contra en las cortes celestiales se basan en Apocalipsis 12:11. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por las palabras de su testimonio, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. 1. La sangre del Cordero. 2. La palabra de su testimonio. Y 3. No amar su vida, llegando hasta sufrir la muerte. Cuando caminamos en la tercera dimensión de la oración, podemos responder a todas y cada una de las acusaciones en nuestra contra que el adversario usaría para detener el avance completo que deseamos que ingrese en nuestras vidas. El enemigo ha pasado mucho tiempo construyendo un caso en su contra. Si alguien presenta una demanda en su contra, tiene pruebas en su contra y ha dedicado tiempo en armar este caso. El enemigo actúa de la misma manera. Satanás ha pasado mucho tiempo armando casos en nuestra contra porque no quiere que consigamos el avance completo en Dios que Dios tiene para nosotros. Pero Jesús, por lo que ha hecho en la cruz, nos ha dado todo lo que necesitamos para responder cada caso, silenciar al acusador y ver la plenitud de lo que Dios quiere que hagamos en realidad en nuestra vida. Esto debería elevar el nivel de nuestra emoción y expectativa cuando se trata del lugar de oración. En los próximos 3 capítulos deseo que estudiemos cada una de las 3 claves por separado, comenzando por la sangre de Cristo. La sangre que habla. Apocalipsis 12:11. Y lo vencieron por la sangre del Cordero. Cuando se sienta en un tribunal natural, escucha una variedad de voces, testigos, jurados, el juez, los alguaciles, etc. También hay voces en las cortes celestiales y 8 de ellas se mencionan en Hebreos 12, 22, 24.
en la dimensión espiritual de las cortes. Lo último que se menciona es la sangre que habla con más fuerza que la de Abel. En Génesis 4:9, cuando Caín mata a Abel, Dios viene a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín dice: no lo sé, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Dios responde: ¿qué has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano clama justicia. Serás un fugitivo y vagabundo sobre la tierra. Génesis 4:9 al 10 y 12. Cuando la Biblia dice que vencemos al acusador por la sangre, es porque llegamos a un acuerdo con lo que dice la sangre. La sangre le da a Dios el derecho legítimo de perdonar. Con base en el testimonio de la sangre de Abel, Dios juzgó y condenó a Caín. La sangre ha hablado. Tiempo pasado, pero también habla tiempo presente. Todavía habla. Ver Hebreos 12:24. La sangre de Jesús nos habla incluso hoy. 6 cosas dice la sangre de Jesús. 1. La sangre de Jesús profetiza, habla activamente. La sangre es profética por naturaleza. La sangre que habla puede no ser profética, pero cuando la sangre todavía habla, eso significa que está conectada a un elemento profético y podemos recoger en el espíritu lo que dice la sangre. Esta es la dimensión completa de Hebreos 12, del 22 al 24, la dimensión profética donde podemos comenzar a discernir y comprender. ¿Qué dice Hebreos 12, 22, 24? Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como segundo punto, dice: la sangre de Jesús habla de perdón. Le da a Dios el derecho legal de perdonar los pecados. Cuando la Biblia dice que vencemos al acusador por la sangre, es porque llegamos a un acuerdo con lo que dice la sangre. Ahora agradecemos a Dios porque cuando pecó o ahora agradezco a Dios porque cuando peco o en cualquier reino en el que fallara, puedo decir: Señor, te pido que tu sangre me hable. Te agradezco porque tu sangre me habla y te pido que este pecado, culpa o lo que sea se cubra con la sangre de Jesús. Pido que la sangre hable. ¿Qué hace la sangre? La sangre le da a Dios el derecho legítimo de perdonar. ¿Cómo puedo hacer esto? Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento iban detrás del velo una vez al año en el día de la expiación, esparcían la sangre del Cordero Pascual y el testimonio de esa sangre administrada por el sumo sacerdote le concedía a Dios el derecho legítimo de eliminar los pecados del pueblo de Israel por un año más. Eso es lo que hizo la sangre. Como tercer punto, la sangre de Jesús testifica en la corte celestial. La sangre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, le da a Dios el derecho legítimo de perdonar el pecado para siempre. La buena noticia es que bajo un nuevo y mejor pacto tenemos un sumo sacerdote después del orden de Melquisedec. Su nombre es Jesús. Hebreos 7:17 dice: pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él tomó su propia sangre y la derramó por nosotros. Él la ha esparcido y su sangre habla como testimonio ante las cortes celestiales. Le da a Dios el derecho legítimo no solo de eliminar nuestros pecados, sino también de perdonar por completo nuestros pecados para siempre. Eso es lo que hace la sangre. Es un elemento legal que habla en nuestro nombre. A cada acusación que el enemigo levante contra ustedes en la corte celestial, tiene el derecho de contestarla por la sangre. Como cuarto punto, la sangre de Jesús atestigua contra las acusaciones de Satanás. La obra redentora de Jesús responde cada acusación que el testimonio levante contra ti. Tienen que saber
¿Qué hace la sangre si van a vencer por la sangre a cada acusación que el enemigo levante contra ustedes en la corte celestial? Tienen el derecho de contestarla por la sangre. Quiero que sepan que no hay ni una acusación que el demonio pueda levantar que la sangre no pueda contestar. La sangre de Jesús puede contestar todas y cada una de las acusaciones. Como quinto punto, la sangre de Jesús habla de la naturaleza fiel y legal de Jesús. Para que la sangre responda a nuestra acusación, tenemos que arrepentirnos. En 1 de Juan 1:9 encontramos claramente: si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Observe el lenguaje legal: fiel. Habla de su naturaleza para mantener el pacto. Justo habla de su naturaleza legal. Él es fiel y justo para perdonar. Cuando confesamos nuestros pecados, activamos el reino legal en el Dios que opera para que la sangre pueda hablar en nuestro nombre y para que Dios tenga el derecho legal de perdonarnos. Vencemos por la sangre de Jesús. La sangre resuelve todos nuestros fracasos. Como sexto punto, la sangre de Jesús habla de su pasión para que el pueblo de Dios gane para el Cordero las recompensas de su sufrimiento. La sangre de Jesús clama por todo aquello por lo que Él la derramó para que se haga realidad. Ya ven, la sangre no solo perdona, la sangre no solo protege, la sangre de Jesús clama para que su propósito se lleve a cabo en la tierra. Aquí es donde tenemos que estar atentos para escuchar proféticamente lo que la sangre dice. Cuando comienzas a recoger lo que dice la sangre, agitará la pasión de Dios dentro de ti. Entonces comenzará a estar de acuerdo con las declaraciones de su sangre y dirá: Señor, que se haga realidad en mi vida y en el mundo todo por lo que ofreciste tu vida. La sangre de Jesús clama por todo aquello por el que Él la derramó para que se haga realidad. Dios quiere llevar ese espíritu de nuevo a la iglesia. Se sabe que los moravos, que se organizaron alrededor del año 1400, habían orado tanto y tenían tales corazones para evangelizar el mundo que se hubieran vendido como esclavos para ir a recorrer tierras extranjeras y contarle a la gente acerca de Jesús, acerca de quien de otra manera no hubieran tenido la oportunidad de contarles. Se dice que cuando fueron cargados en naves hacia destinos desconocidos cantaban: ¿qué podemos ganar para el Cordero las recompensas de su sufrimiento? Que la pasión de nuestro corazón sea ofrecer nuestras vidas y ganar para el Cordero las recompensas de su sufrimiento. Si vamos a silenciar al acusador, tenemos que estar de acuerdo con la sangre y con lo que dice. Es por eso que estamos aquí en la tierra. A veces pensamos erróneamente que estamos aquí solo para ser bendecidos. Dios no quiere simplemente bendecirnos. Sí, Él nos ama profundamente y quiere expresar ese amor en forma de bendición. Sin embargo, también estamos aquí para entregar nuestras vidas, para que todo por lo que Jesús murió se convierta en realidad. Su sangre, el mensaje y lo que dice la sangre es también acerca de su pasión que se cumple en la tierra. Si vamos a silenciar al acusador, tenemos que estar de acuerdo con la sangre y con lo que dice. Oremos juntos. Señor, quiero que sepas que estoy de acuerdo con tu sangre. Estoy de acuerdo que tu sangre trae sanación, salvación, perdón y protección. Estoy de acuerdo en que la sangre hace que tú me recuerdes. Señor, estoy de acuerdo con tu sangre y te agradezco por la sangre de Jesús. Señor Jesús, te agradezco por la sangre que derramaste por mí. No lo doy por sentado, sé lo valioso que es. Gracias, Señor. Bueno, ya vimos la primera clave, que era la sangre de cordero. Ahora vamos a ver la segunda clave, la palabra del testimonio. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos lo vencieron por la palabra de su testimonio. Lo segundo que escribe Juan: y ellos lo vencieron por la palabra de su testimonio. La palabra testimonio significa aquellos que dan testimonio judicial. Es un término legal.
Vencemos al enemigo por la palabra de nuestro testimonio. Hay muchas cosas diferentes en el reino espiritual que se reciben en las cortes celestiales como testimonio. Debemos asegurarnos de que nuestras palabras estén de acuerdo con la pasión de Dios y debemos asegurarnos de que nuestras palabras proféticas estén de acuerdo con su pasión. ¿Huesos secos o un hueso poderoso? Por ejemplo, en Ezequiel 37:1-14, Ezequiel es llevado al valle de los huesos secos. Dios le dice, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel dice, oh Señor, tú lo sabes. ¿Por qué esa respuesta? Porque él estaba luchando en la naturaleza. Sus ojos vieron el valle de los huesos secos, pero en el espíritu escuchó un ejército que marchaba. Ezequiel tuvo que elegir si estaba de acuerdo con sus ojos, lo que observaba en el reino natural, o con sus oídos, lo que escuchaba retumbar en el espíritu. Decidió estar de acuerdo con lo que escuchaban sus oídos y comenzó a profetizar. Cuando Ezequiel liberó el testimonio en las cortes, esto permitió que los huesos se juntaran, la carne y el tendón se envolvieran alrededor de ellos, y el aliento de Dios entró en ellos, por lo que se pusieron de pie como un poderoso ejército. Todo esto se basó en lo que Ezequiel eligió para profetizar. Es muy fácil mirar el estado natural de las cosas y profetizar cosas equivocadas. Esto es simplemente estar de acuerdo con la situación o las circunstancias tal como se dan. Entonces, cuando ocurre lo que se profetizó, la persona dice, te dije que era Dios. No, no sucedió porque era Dios, sucedió porque se profetizó y liberó como testimonio en las cortes celestiales. Eso es lo que las personas no entienden. ¿Cómo puede ser esto? Preguntan ellos. Veamos una historia en la Biblia que ayuda un poco más a ilustrar esto. ¿Qué testimonio estás profetizando? 2 espías entraron a Canaán y cuando regresaron, 10 de ellos dieron un mal informe, un testimonio malo. Ver número 13:32. Dice Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Qué hizo Dios? Pronunció un veredicto contra la nación porque 10 de los espías dieron el testimonio equivocado. Porque de esos 10 espías, reconocidos como un gobierno en las cortes celestiales, donde dieron un testimonio equivocado, Dios básicamente dijo, en base a sus testimonios no tengo otra alternativa. Dictó una sentencia, vagarán por el desierto durante 40 años. Es impactante, pero cierto. 10 personas determinaron el destino de una nación por 40 años. Será mejor que tengamos cuidado con lo que profetizamos. Estoy molesto con todos los profetas apocalípticos de hoy. Me gustaría decirles a cada uno, por favor, cállense, no digan eso, no profeticen eso. Profeticen lo que está en los libros del cielo sobre una nación. Profeticen la palabra buena del Señor, lo que Dios realmente ha querido, no lo que ven en lo natural. Necesitamos personas que puedan profetizar lo que dice el Espíritu de Dios y que vean lo bueno incluso en medio de lo malo y lo que quiere Dios. Me encanta eso porque ellos son los que liberan los testimonios que traen los avances y los veredictos positivos de parte de Dios. Vencemos por la palabra de nuestro testimonio. Necesitamos personas que puedan profetizar acerca de lo que dice el Espíritu de Dios y que vean lo bueno incluso en medio de lo malo y lo que quiere Dios. Compartir las finanzas libera el poder del testimonio.
También liberamos testimonios cuando compartimos nuestros recursos financieros con el reino de Dios en la tierra. Hebreos 7:8 dice, aquí los hombres mortales reciben los diezmos, pero allí Él los recibe, de quien se da testimonio que vive. Cada vez que damos una ofrenda, estamos liberando el testimonio. El escritor de Hebreos habla sobre nuestra transición desde el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levítico trata sobre el legalismo. El sacerdocio de Melquisedec trata sobre el honor. Al dar nuestros diezmos bajo la orden de Melquisedec, honramos a quien es Jesús como nuestro sumo sacerdote. La palabra testigo en Hebreos 7:8 significa dar un testimonio judicial. Cada vez que das tu dinero, estás liberando un testimonio, lo que haya en su corazón cuando da ese diezmo o ofrenda es un testimonio que habla en las cortes celestiales. Esto no es simplemente abordar el ofrecimiento de una iglesia o ministerio local, aunque ciertamente es parte del caso. Aquí estamos tratando con el propio motivo que obliga a dar cualquier ofrenda que está influenciada por el Espíritu Santo que vive dentro de usted. La disputa y la confrontación crea un caso en su contra. En Mateo 5, 23, 26, Jesús dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y sigue tu camino. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y deja tu ofrenda. Llega a un acuerdo con tu adversario lo antes posible, mientras estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y te arrojen a la cárcel. Por cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Si algo mal anda entre usted y otra persona, hay una disputa, existe un problema, tiene malos sentimientos que a menudo se acompañan por mala voluntad por dentro. Si este es el caso, deben dejar su ofrenda en el altar y hacer las cosas bien. En otras palabras, no usen la disputa como una razón para no dar, úsenla como una razón para arreglar las cosas para que puedan ofrendar con libertad. Jesús dice que dejen su ofrenda en el altar, que se reconcilien y luego vuelvan al altar y hagan su ofrenda. Jesús dice que no entreguen su ofrenda si hay un problema en su corazón hacia alguna persona. ¿Por qué diría eso? El versículo 25 dice, llega a un acuerdo con tu adversario lo antes posible, mientras estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al oficial y te arrojen a la cárcel. Con seguridad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. La razón por la que no deben hacer su ofrenda cuando tienen un problema en su corazón es porque su ofrenda está liberando un testimonio ante el juez y el adversario puede usarlo en su contra. Cada forma en que liberamos un testimonio en las cortes celestiales está diseñada para ayudarnos a liberar un caso que concede a Dios el derecho a emitir veredictos en nuestro nombre. Si estás haciendo su ofrenda mientras albergan mala voluntad hacia otras personas, su dinero está liberando el testimonio equivocado en las cortes celestiales. Compartiré un secreto con ustedes que ayudará a desbloquear nuevos niveles de libertad y avance, especialmente en el ámbito financiero. Si han dado recursos financieros a la iglesia y sin embargo sienten una amargura constante hacia alguien, deben decir, Señor, por favor, deja que se anule el testimonio de esos recursos financieros para que ya no puedan hablar en mi contra. Ahora sé que el dinero habla en las cortes celestiales y libera un testimonio que le da poder al acusador para que presente el caso en mi contra. El dinero es muy espiritual, por lo que deben arreglar las cosas con Dios. De nuevo, esta no es una razón para dar o no dar. Esta es una razón para corregir nuestros corazones, para que podamos dar y hacer el mayor impacto para el reino. Si su ofrenda es tan poderosa en sentido negativo, ¿qué tan poderosa es en sentido positivo? Cada forma en que liberamos un testimonio en las cortes celestiales está
está diseñada para ayudarnos a liberar un caso que concede a Dios el derecho de emitir veredictos en nuestro nombre. Vencemos por la sangre, pero también por la palabra de nuestro testimonio. Hacer una ofrenda conforme a la justicia. Malaquías 3:2-3 dice: pero ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Y quién puede mantenerse en pie cuando Él aparece? Porque Él es como fuego fundidor o lejía de lavadero. Él se sentará como un fundidor de plata. Él purificará a los hijos de Leví y los refinará como se refina el oro y la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda conforme a la justicia. ¿Por qué Dios nos purifica? ¿Para que podamos ser santos? No, es para que podamos hacer una ofrenda conforme a la justicia. Toda la razón de este proceso de purificación no es para que podamos ser santos, es para que podamos hacer una ofrenda conforme a la justicia. Nuestras ofrendas son tan poderosas porque contienen un testimonio. El Señor nos lleva a través de un proceso purificador para que nuestros corazones sean rectos y puros. No deberíamos tratar de manipular a Dios con nuestro dinero. Más bien estamos ofreciendo nuestros recursos financieros a Él a través de su iglesia porque estamos declarando su valor, cuánto lo amamos y cuánto de nuestra fe está en Él. Eso es lo que resuena en las cortes celestiales. No podemos pensar, bueno, es mejor que ofrezca esto porque si no lo hiciera, Él podría enojarse conmigo. No, ese es un motivo incorrecto para dar. Eso es tratar de manipular a Dios. Las bendiciones de hacer una ofrenda conforme a la justicia. Hay 2 bendiciones, dice la palabra. Malaquías 3:4-5 dice que 2 cosas suceden cuando hacemos una ofrenda conforme a la justicia. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén serán agradables al Señor como en los tiempos antiguos, como en años pasados, de modo que me acerqué a ustedes para el juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, contra los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a los asalariados, las viudas y los huérfanos, y contra los que rechazan a un extranjero, porque no me temen, dice el Señor Todopoderoso. Una de las bendiciones dice: las ofrendas hechas conforme a la justicia liberan las bendiciones sociales a gran escala. Dios dice que nuestro dinero libera un testimonio y será agradable porque le hemos permitido purificar nuestros corazones para que nos entreguemos por motivos puros y correctos. Considera lo que dice el Señor. Nuestro testimonio realmente le da poder a Él para liberar juicios de sus cortes contra todos los males que afligen la sociedad. Funciona tanto en el nivel personal como en el nivel macro. Dios dice que cuando su iglesia le trae una ofrenda conforme a la justicia, Él puede juzgar el adulterio en la sociedad, la ruptura del matrimonio, Él juzga la brujería y los perjuros. Él juzga los sistemas económicos opresivos y ponen en orden a la sociedad porque su gobierno, la iglesia, le ha traído ofrenda conforme a la justicia con los testimonios adecuados adjuntos. Así es el poder que tiene. Dios, después de darnos cuenta de toda esa verdad, ofrecer tiempo en la iglesia significa mucho más. Está en las cortes celestiales cuando trae una ofrenda al altar. Eso es en una gran escala. Otra de las bendiciones dice: las ofrendas hechas conforme a la justicia liberan los avances personales. Esto es un nivel personal. Sus ofrendas presentadas conforme a la justicia también hacen una diferencia a nivel personal. Tal vez esté luchando por su matrimonio. Traiga una ofrenda conforme a la justicia. Permita que ese testimonio hable en las cortes. Tal vez haya personas que mienten sobre usted. Traiga una ofrenda. Tal vez no esté ganando suficiente dinero. Traiga una ofrenda. Cada vez que trae una ofrenda, está liberando un testimonio porque está permitiendo que Dios purifique su corazón. A medida que trae sus ofrendas conforme a la justicia, la mano judicial de Dios se libera para moverse en su nombre. Esto es superar los obstáculos por la palabra de su testimonio.
En esta dimensión de la oración, ustedes no están solos pidiendo al Padre o incluso apelando al amigo. Presentan un caso ante las cortes celestiales porque eso es lo que hacen cuando testifican. Necesitamos separar las ofrendas pasadas que se dieron de manera incorrecta porque no entendíamos. He tenido que hacer eso. No quería ser presa de algún motivo sutil de manipulación. Quiero presentar ofrendas conforme a la justicia. Debemos permitir que Él nos purifique para que podamos llevar nuestras ofrendas conforme a la justicia, para que Él multiplique nuestros recursos. Si en el pasado han presentado ofrendas y diezmos con motivos impíos, los animo a orar. Señor Jesús, si de alguna manera te he traído ofrendas con un corazón equivocado, con mala voluntad o con motivos incorrectos, te pido, Señor, que cualquier testimonio que todavía esté demorado ante tus cortes y que se conecten a mi ofrenda, es decir, dar un testimonio que permite que el acusador presente un caso en mi contra, Señor, pido que ese testimonio se anule por la sangre de Jesús. Señor, te confieso por ignorancia o lo que sea que lo he arruinado y te pido que silencies esta ofrenda y las palabras de la ofrenda por tu sangre. Señor, quiero traerte mis ofrendas porque te amo, te adoro, te valoro y me muevo con fe en ti. Quiero que mi ofrenda hable desde ese reino para que me arrepienta y te pido, Señor, para que cada palabra que se pronuncie y que se conecte a las ofrendas de tiempos pasados hasta el día de hoy se silencien en el nombre de Jesús. Amén y amén. La tercera clave para abrir el avance en las cortes celestiales es entregar nuestras vidas. Y dice Apocalipsis 12:11, dice, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Para silenciar al acusador, no amamos nuestras vidas, hasta llegar a sufrir la muerte. En otras palabras, ofrendamos nuestra vida a Dios. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, a su propósito y su voluntad, esa acción conlleva grandes reinos de autoridad e influencia en las cortes celestiales. Entonces debemos hacer que sea una parte normal de nuestra oración, decir algo como, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pongo mi vida ante ti. Cuando entregamos nuestra vida al Señor a su propósito y su voluntad, esa acción conlleva grandes reinos de autoridad e influencia en las cortes celestiales. El rol de la justicia en las cortes celestiales. Es importante comprender cuán significativa es la justicia en las cortes celestiales. En Ezequiel 14:14, Dios dice que hubo un juicio semejante sobre Israel que incluso si Job, Samuel y Noé hubieran intercedido, solo por su justicia se hubieran salvado a sí mismos. No habría podido cambiar el veredicto sobre Israel, ni siquiera hubieran podido salvar a hijos e hijas. Solo hubieran tenido suficiente justicia para salvarse a sí mismos. Esto me dice que la justicia es muy importante en las cortes celestiales, que nuestra capacidad para presentar un caso ante las cortes celestiales se conecta con la justicia. Si eso es cierto, aquí está el problema. Nunca podemos ser lo suficientemente justos por nuestros propios méritos. Somos lo suficientemente justos solo por quien es Jesús y por lo que Él ha hecho por nosotros. Caminar en la luz no es caminar a la perfección, es caminar con honestidad. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado por nosotros, para que podamos convertirnos en la justicia de Dios. Incluso, Isaías 54:17 dice que nuestra justicia proviene de Él. Cuando camino en una relación abierta y honesta con Jesús, lidiando con mis cosas y mi pecado, entonces tengo derecho a comparecer ante Él en justicia. No puedo decir, bueno,
Puedo vivir como quiera y Dios me considerará justo. No. Por fe debemos seguirlo, obedecerlo, buscarlo. Debemos arrepentirnos donde necesitemos arrepentirnos. Recuerden, Primera de Juan 1:7 dice que si caminamos en la luz, cuando Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, iniquidad. ¿Qué significa esto? Caminar en la luz no es caminar a la perfección, es caminar con honestidad, es ser honestos con Dios. Creo que si nuestros corazones y nuestras actitudes son justas, el Señor nos considerará justos a causa de la sangre de su Hijo y de todo lo que Él logró. Romanos 4:3 dice que Abraham creyó en Dios y eso se tuvo en cuenta a su favor como justicia. Abraham fue considerado justo porque escuchó la voz de Dios y creyó en Dios. Recuerden, la fe tiene un gran poder con Dios para hacer que seamos justos. Romanos 8:4 dice que el justo requerimiento de la ley podría cumplirse en nosotros, que no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Debido a que somos débiles en la carne, debemos caminar en la justicia por la fe, creyendo lo que hizo Jesús. Entonces, fuera del otorgamiento de poder del Espíritu, obedecemos todo lo que el Espíritu nos dice que hagamos. La justicia nunca es el resultado de observar las reglas. La justicia es el resultado de vivir bajo el mandato y el gobierno del Espíritu Santo. Obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo podría decir que algo está bien para ustedes, pero no está bien para mí. Como creyentes, todos somos responsables de vivir bajo los mandatos del Espíritu. El Señor me ha hablado y me ha dicho que hay cosas que no puedo hacer, no porque estén mal, sino porque Dios quiere que lo obedezca. Estas cosas no tienen nada que ver con el bien o el mal. Tienen todo que ver con la obediencia directa a Él en el contexto de la relación. Y entonces busco obedecer. Algunos ejemplos: Dios le dijo a Reese Warren, el gran intercesor, que no usara un sombrero en público, lo cual era un insulto y estaba muy fuera del orden social de su época. En aquel entonces era casi escandaloso que los hombres estuvieran afuera sin usar un sombrero. Y sin embargo, Owens dijo que mientras obedeciera ese mandato de Dios, que no tenía que ver con el bien o el mal, tenía lo que él llamaba un lugar para permanecer, porque obedecía lo que el Espíritu le decía que hiciera. La justicia nunca es el resultado de observar las reglas. La justicia es el resultado de vivir bajo el mandato y el gobierno del Espíritu Santo. William Seymour se sentó en la calle Azusa en Los Ángeles con una caja en la cabeza y oró, y la gloria llegó. La gente se detenía y lo visitaba y le decía que no necesitaba sentarse con una caja en su cabeza. Apenas retiró la caja, la gloria dejó de llegar hasta que volvió a ponerse la caja en la cabeza. Esto no tiene lógica, solo tiene que ver con obedecer lo que el Espíritu les dice que haga. Varias veces en mi vida, Dios me ha marcado puntos de obediencia. Mientras camine estando de acuerdo, siguiendo lo que dice el Espíritu, tengo una jurisdicción competente en el reino espiritual para orar desde lo que de otra manera podría no tener. Me da otro aspecto. ¿Por qué? Soy considerado justo por el camino bajo el gobierno del Espíritu, no simplemente observando reglas y regulaciones. Cuando ofrecemos nuestra vida, podemos operar en nuevos reinos en los que Dios quiere que nos movamos. Debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas terrenales para que Él las use para su gloria. Para concluir, oremos para silenciar el acusador y presentar nuestros casos ante las cortes celestiales con una confianza audaz para que podamos cumplir con nuestros destinos. Haga suya esta oración. Señor, gracias por la sangre del Cordero.
Gracias por enseñarme cómo liberar el testimonio correcto. Declaro que ofrezco mi vida fuera del otorgamiento del poder del Espíritu. Esto me permite, por la sangre de Jesús, estar en un lugar de justicia donde soy reconocido en las cortes celestiales. Ahora puedo presentar casos en las cortes que me aportan avances a mi familia y a todos los ámbitos de jurisdicción que tú me has dado. Señor, tengo confianza en un gran avance en mi vida personal, en mi hogar, mi lugar de trabajo, mi iglesia, mi ciudad y mi nación. Sí, Señor, incluso en el mundo. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.